Hola, mi nombre es Jonathan González y soy doctorando en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Hoy quería compartir con ustedes un video sobre una reflexión especial porque hoy es 23 de enero y se cumple un año más de los hechos ocurridos en Caracas y en toda Venezuela en 1958 y me refiero, como saben, a la caída del general o del gobierno del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Eh, bueno, se dice que, que esa acción militar liderada por Wolfgang Larrazábal pues abre el camino para la senda democrática en Venezuela. Muchas personas de mi generación y posiblemente las más jóvenes también pensarán que Venezuela, el periodo democrático venezolano, empieza en 1958, pero nada más lejano de la realidad o de la verdad. Realmente Venezuela en gobiernos anteriores ya había experimentado lo que era un régimen democrático. Y digamos que pese a lo que muchos piensan, las sendas democráticas fueron abonadas por el propio Juan Vicente Gómez, aunque parezca paradójico porque el gobierno de Gómez fue un gobierno bastante crudo, fue un gobierno bastante fuerte, fue una dictadura férrea y posterior a él, cuando muere, llega o toma el poder, lo sucede el general Eleazar López Contreras. Entonces, digamos que en principio es Eleazar López Contreras el fundador de un nuevo modelo o de un experimento democrático para Venezuela. Bueno, Venezuela abre el siglo XX con la revolución liberal restauradora de Cipriano Castro. En Caracas se encuentran una ciudad de 90.000 habitantes. Ellos vienen del Táchira, donde a lo sumo habrían 9.000 habitantes. Se viene Cipriano Castro a tomar el poder con un puñado de hombres que me parece no pasan más de 120. eh, y entre esas filas se trae a dos personas que posteriormente van a ser figuras destacadas dentro de la política venezolana. En principio, a su compadre Juan Vicente Gómez, que es importante decir que Juan Vicente Gómez no tenía ningún tipo de formación militar. Juan Vicente Gómez trabajaba en la hacienda de su padre. Recordemos que para esos años Venezuela sustentaba su economía en el café, en el cacao, y bueno, esas zonas del Táchira, esas zonas andinas, producían mucho café. De tal manera que, bueno, habría que ver cuál era el poder de convocatoria que tenía Cipriano Castro para decirle ya a un hombre maduro de 40 años, eh, oye, vente conmigo que vamos a ir a tomar el poder en Caracas, cuando era obvio que el grupo de personas con el que contaba Cipriano Castro, pues eran jóvenes de 15, 16, 17 años sin ninguna instrucción en las armas. De hecho, en ese grupo de personas se adhiere un jovencito de apenas 14 años, pero que ya era bachiller y que quizás eso lo destaca entre el grupo, que se llamaba Eleazar López Contreras y que posteriormente va a ser una figura relevante en la política venezolana, como ya dije. Eh, bueno, parten en esa campaña y toman el poder en 1899, es decir, finales del siglo XIX, en una Caracas que ve a los foráneos como unos bárbaros. Y bueno, empiezan también una cantidad de reacciones anticastristas. A partir de ese momento es que, bueno, cuando llega Cipriano Castro a Caracas, nombran a Gómez como gobernador de Caracas. Entonces empiezan a haber esas revueltas y esas intentonas de tomar nuevamente el poder por los adversarios de Cipriano Castro, ya sea desde el occidente o desde el oeste, desde el occidente o desde el oriente. Y bueno, Gómez
se da la tarea de manera voluntaria de intentar hacer de estratega militar, y lo hace de una manera excelente. Fíjense que estamos hablando de una persona de ya 40 años, al igual que Castro, o aproximadamente 40 años, que no tiene idea de lo que es el arte militar, pero que lo hace tan bien que al final de cuentas la figura o la fama de Gómez va creciendo y opaca la figura del propio Cipriano Castro. Cipriano Castro llega un momento en el que se enferma, y bueno, todo el mundo sabe que Gómez va a ser posiblemente el sucesor de Castro. Sin embargo, hay unas corrientes antigomecistas dentro del castrismo, y bueno, en esos momentos, digamos, más álgidos, Gómez no duerme, dice Ramón J. Velázquez que no dormía 2 días en la misma casa. Igual el Cabito Castro, pues sentían que había muchos rumores porque pretendían asesinarlo. Cuando se ve afectado de salud, pues intentan operarlo, y unos partidarios de Cipriano Castro pues llegan a la sala de quirófano y encañonan al médico y le dicen: si el presidente se muere, lo matamos a usted. Entonces cierran al Cabito Castro, y bueno, digamos, ningún médico se iba a echar esa vaina de que si se le moría, lo operaba, y si se le moría, pues lo mataban a él. En ese momento habían unas figuras también bastante preponderantes en la medicina, como por ejemplo el doctor José Gregorio Hernández, que ya había llegado por lo menos 15 años atrás, o 10 años atrás, a Venezuela desde Francia. Francia en ese momento, cuando estudió José Gregorio Hernández en París, era la meca de la medicina experimental. Desde 1800 hasta 1850, pues no se discutía, y era muy valiosa la medicina francesa precisamente por ese carácter experimental. Posteriormente, desde 1850 hasta 1800, hasta finales de 1800, pues la sucede Alemania. Pero en particular la Venezuela de ese momento tenía una visión siempre hacia Francia, porque teníamos ese legado que había dejado Guzmán Blanco de un afrancesamiento, por decirlo de cierta manera, de Caracas, ¿no? Entonces muchas de las construcciones que se hicieron en aquella época tenían esa esencia francesa. Llegó un momento incluso donde Guzmán Blanco gobernaba o pretendía gobernar desde París. Era una persona muy, muy dada a la cultura francesa. Seguramente se sentía hasta más francés que venezolano. Casó a sus hijas con miembros de la nobleza francesa, porque además era una persona muy rica, que se enriqueció a través del poder. Quizás también ahí vemos un ethos tribal entre los políticos venezolanos, o los malos políticos venezolanos, pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Lo que quería decir era precisamente que está una figura sumamente fuerte dentro del cientificismo y la medicina venezolana, como el señor o el doctor José Gregorio Hernández, que introduce a Venezuela pues el microscopio, entre otros artefactos científicos del momento. Bueno, cuando se va Cipriano Castro a operarse en Europa, por miedo a que lo maten acá, queda Juan Vicente Gómez como, digamos, presidente provisional de Venezuela. ¿Qué pasa? Que Juan Vicente Gómez traiciona a Gómez porque le prohíbe posteriormente la entrada a Venezuela. Y él justifica que le había llegado a algunos rumores de que Cipriano Castro lo había mandado a asesinar desde Europa. Entonces, bueno, ahí se arma toda una conspiración, hay unas influencias políticas que se dan, y al final se le prohíbe la entrada a Cipriano Castro, pues queda por allá varado en Europa. Cipriano Castro se hace también años antes, 1902, 1903, se hace famoso porque se bloquea a Venezuela de manera naval por parte de unas potencias extranjeras. Y bueno, Cipriano Castro hace frente a esa invasión,
diciendo una frase que lo inmortaliza, donde él le dice al pueblo: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Entonces, ante unos movimientos diplomáticos, y afortunadamente creo que no se llegó a mayores, pues él logra disuadir a esas potencias del bloqueo. Bueno, llega pues esa era gomecista a partir de 1908, 27 años de régimen gomecista, un hombre que tiene una figura bastante mítica, porque además Juan Vicente Gómez es adorado por fuerzas místicas, por gremios espiritistas, ¿no? Como un santo. Juan Vicente Gómez tenía una imagen, por eso es contradictorio, porque la imagen que tenía Juan Vicente Gómez era de un hombre autoritario, de un hombre sanguinario, de un asesino. Dice o relata Ramón J. Velázquez, un historiador muy importante venezolano, que además fue presidente provisional, luego de que se enjuicia a Marcos Pérez Jiménez en su segundo mandato. Y él cuenta que la figura realmente de Gómez era de un hombre muy sencillo a nivel de vestimenta, que no tenía complejos de noble, que no tenía complejos de libertador, que era una persona muy sencilla, en cierto modo austera. Su habitación era era muy sencilla, tenía apenas una cama, una mesita, y eso sí, dos cosas que no podían faltar, que era un retrato de una virgen que le regala a su mamá, y la mano poderosa. Que además entra en conflicto esa mano poderosa con las creencias católicas regladas, ¿no? Además, se dice que a medida de seguridad, su edecán, una persona de mucha confianza para él, dormía al lado de la puerta en una esterilla. En el caso de que entraran furtivamente, pues se tropezaban con el edecán antes de encontrarse con Gómez. Ahora, pese a lo oscuro que pudo haber sido el gobierno de Gómez, sí es verdad que en ese momento se formaron los intelectuales, los diplomáticos y los literatos y políticos más importantes que va a haber en Venezuela a partir de Gómez. También es cierto también que Gómez, pese a que era su gobierno era personalista, es decir, todo tenía que pasar por él, o por lo menos él tenía siempre la última decisión. Él para tomar decisiones trascendentales se asesoraba con las mejores mentes del momento, con los intelectuales del momento, las personas más, los peritos o los expertos, ya sea en una disciplina, en un campo o en un área del saber, antes de tomar una decisión. Entonces él compensaba esas ideas y podía tomar su decisión, o podía tomar la decisión, si le parecía pertinente, de un experto, pero realmente él oía a esas personas que tenían mayor conocimiento en un área. Hay un hecho importante en ese periodo gomecista de esos 27 años, que Rómulo Gallegos está en España, publica con su propio dinero Doña Bárbara, y es una obra que gana como libro del mes. Aquí en España se produce en Cataluña, se imprime en Cataluña, y llega a Caracas Doña Bárbara con esa fama, ¿no? Entonces hay un bululú, se crean unas expectativas sobre la novela, que llegan eso a oídos de Gómez y dice: oye, yo quiero que me lean esa novela. Le parece espectacular, le gusta mucho la novela, y nombra a Rómulo Gallegos como senador por el estado Apure, porque la novela se da en ese contexto, para el Congreso. Como sabemos, Rómulo Gallegos era un intelectual, ahí se convierte en el gran intelectual, digamos, de Venezuela, con Doña Bárbara y su éxito, pero ya él venía siendo un director de una famosa e importante institución educativa en Caracas, y bueno, ahí él forma a los jóvenes, a los estudiantes, con vamos a decir, con una ideología bastante abierta, bastante democrática, o con vistas democráticas, con destellos democráticos, de libertad de expresión, anticensura,
etcétera, y por supuesto antigomesista. Y bueno, él no puede aceptar ese cargo como senador, se autoexilia y a partir de ahí empieza a ser un opositor con importancia ante el régimen o contra el régimen de Gómez. Claro, él no podía aceptar porque entonces los que habían sido sus alumnos, que después pasan a ser parte de ese movimiento, de esa generación del 28, pues hubiesen visto una contradicción entre el dicho y el hecho de Rómulo Gallegos. Entonces, claro, llega la Semana del Estudiante en 1928, que era en el Carnaval, un grupo de jóvenes, entre ellos Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Ramón J. Velázquez, Miguel Otero Silva, y bueno, por ahí se me escapan muchos otros nombres, deciden nombrar a la reina del carnaval de la Semana del Estudiante como Libertad. Entonces empiezan a hacer unos discursos en pro de la libertad, que obviamente son bastante políticos y que suenan bastante mal para la dictadura gomecista. Ellos van presos y el pueblo, digamos, de una forma espontánea se organiza y dicen: queremos que liberen a los estudiantes, si no los liberan nos metemos nosotros con ellos. Y así fue, no los liberaron y hubo más de 200 presos. Estuvieron en la Rotunda y después los pasaron al Castillo de Portocabello. Bueno, luego los liberaron. Posterior a eso también hubo una revuelta de los jóvenes del momento, donde, por ejemplo, participó el hijo de Eleazar López Contreras porque querían tumbar al gobierno y todos cayeron presos, excepto Arnoldo Gabaldón. Me parece que Arnoldo Gabaldón no cae preso y por eso continúa sus estudios de medicina. Él se salva. Él cae preso, pero de una manera ingenua se escapa. O sea, creo que fue que lo dejó la patrulla. O sea, cuando los iban a trasladar, como que lo deja la patrulla y no se dan cuenta que él se quedó ahí en la calle, libre, en el sitio donde estaban ellos recluidos, y queda libre. Bueno, el hecho es que ese movimiento que intenta derrocar a Juan Vicente Gómez, pues ellos caen presos, unos luego se escapan o los liberan y se van a, por ejemplo, Rómulo Betancourt se va a Curazao, otros siguen en las islas del Caribe, ya está Mariano Picón Salas, me parece, en Chile. Bueno, entre esos personajes que cae preso está el hijo de Eleazar López Contreras, como ya dije, y eso hace que Gómez le tome más confianza aún a Eleazar López Contreras. Porque cuando Eleazar López Contreras da el parte a Gómez, le dice: ahí está una corte de muchachos presos y entre ellos está mi hijo. Eleazar López Contreras sabía que años antes un general llamado Román Chalbó había conspirado, de cierto modo, o al menos Gómez creía que él estaba conspirando en contra del gobierno, y siendo compadres, lo mete preso 14 años en la Rotunda. Gómez traiciona a su compadre Castro y con cierta audacia se da cuenta que este otro compadre lo quería traicionar a él. Entonces lo mete 14 años preso en la Rotunda. La familia de Román Chalbó se exilia y se va a los Estados Unidos, luego se va a París. En esa familia ya está un bebé de, no sé, 4 o 5 años, llamado Carlos Delgado Chalbó, que posteriormente se va a convertir en presidente de Venezuela. Ahora, bueno, llega 1935, fallece Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre, aunque realmente se dice que falleció por ahí como el 15, pero para hacer un paralelismo y así llenar de mística la figura de Gómez, pues se dice que muere un 17 de diciembre, al igual que murió el libertador Simón Bolívar un 17 de diciembre. Claro, Bolívar muere en 1830, Gómez en 1935, pero se hace entonces esa aura de misticismo, ¿no?, con la figura de Gómez. Queda en el poder Eleazar López Contreras. Se dice Uslar Pietri que claro, que Gómez es el que abona los caminos democráticos, porque Gómez pudo haber dejado en el gobierno como sucesor a un gomero o a un gomecista
ortodoxo, ¿no? Sin embargo, escogió a Eleazar López Contreras, un hombre que ya se sabía cuáles eran sus ideas acerca de la política, era un hombre mucho más estudiado que cualquiera de esos homeros ortodoxos, tradicionales, y, y bueno, había tenido, digamos, cierta visión muy distinta a ese grupo tradicional de políticos. Toma Eleazar López Contreras el gobierno y sí nace un nuevo modelo político en Venezuela. Me parece que legaliza unos partidos, aunque después los vuelve a ilegalizar, cambia la constitución, pasa de 7 años a 5 años el gobierno de Eleazar López Contreras pues inicia también ese proyecto del Plan Rotival, que era modernizar Caracas, hacer las calles caraqueñas a la medida, digamos, que ya se tenía en las metrópolis europeas. Por ejemplo, al doctor Arnoldo Gabaldón lo nombran director de malariología en ese año, en el 36. Bueno, empieza una cantidad de hitos importantes. Termina, digamos, ese periodo de Eleazar López Contreras y entrega el poder bajo unas elecciones a el general Isaías Medina Angarita, que había sido ya director de la Academia Militar, que tenía una buena fama a nivel de profesor, que además, bueno, era una persona de confianza, por decirlo de alguna manera, de Eleazar López Contreras. Esa elección se hizo en el Congreso. Si es verdad que digamos, ya se sabía que iba a ganar alguien que venía en cierto modo del gomecismo, saca más de 100 votos en contra de los que saca Rómulo Gallegos, que saca entre 9 y 12 votos. Habían un par de candidatos más. Y bueno, se elige a Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita hizo un gobierno excepcional. Entre sus ministros estuvo el doctor Arturo Uslar, quien dice que se veía en el gobierno de Medina Angarita una felicidad y una concordia en todos los sectores del país, que se extraña cómo, digamos, en el 46 le dan ese golpe de Estado en octubre, me parece que el 28 de octubre, 28 de noviembre. ¿Qué pasa? Que en el gobierno de Medina Angarita, bueno, ya se tiene una Caracas de 500.000 habitantes. Está esa Caracas, digamos, ya que está dejando de ser una Caracas, digamos, de techos rojos y empieza a convertirse en una Caracas mucho más moderna. En ese momento se inicia o se da el decreto para la iniciación de una obra sumamente importante, que es la Universidad Central de Venezuela, hoy patrimonio de la humanidad, y que va a ser diseñada por un magnífico venezolano, un gran arquitecto, Villanueva, ¿no? Que Villanueva además ya había llegado y había hecho varias obras en el gomecismo, como por ejemplo el Hotel Jardín en Maracay, la Plaza César Girón en Maracay. Y bueno, se hace en este gobierno de Medina, por ejemplo, la organización El Silencio. Se da en 1942 se crea la Seguridad Social, se crea además, se hace una ley de hidrocarburos, donde las petroleras pues se adecúan a la legislación venezolana, y la legislación venezolana le puede poner el impuesto que quisiera, y es donde se crea ese famoso 50-50. Isaías Medina Angarita además es el primer presidente venezolano que va a la Casa Blanca,
da un discurso en el Congreso de los Estados Unidos y da un discurso en Nueva York ante un gremio, una organización de empresarios venezolanos, de empresarios estadounidenses, donde les dice que vayan a invertir a Venezuela, que van a encontrar un gobierno de transparencia. Bueno, cuando ya se espera la salida democrática de Isaías Medina Angarita, todos los gobiernos, todos los partidos políticos que él legaliza, de hecho legaliza hasta el Partido Comunista, lo que le trae ciertos problemas o ciertos roces con el gobierno estadounidense, pues todos los partidos están de acuerdo en elegir a través del Congreso, al igual que lo eligieron a él, a un destacado venezolano, un importante diplomático que me parece que se llama Diógenes Escalante, que era el representante de Venezuela, era embajador de Venezuela en Nueva York ante los Estados Unidos. Resulta que cuando regresa, porque ya está cerca las elecciones, ese diplomático pues se le descubre que tiene una enfermedad que lo incapacita para tomar cargos públicos, ¿no? O cualquier tipo de cargo. Entonces en ese momento hay una ruptura porque Acción Democrática no quiere el candidato que quieren ya poner pues el oficialismo, y además da como justificación el hecho de que ellos no ven positivo el hecho de elegir al presidente nuevamente en el Congreso, sino que tienen que ser unas elecciones libres donde participen todos los venezolanos. Resulta que eso fue una simple excusa porque para elegir a Diógenes Escalante pues ya habían aceptado los acuerdos y además ya estaban en un plazo muy corto para cambiar, digamos, el proceso electoral, etc. Resulta que le dan un golpe a Medina y queda Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt es el dirigente de Acción Democrática y bueno, queda entre comillas bastante mal visto porque bueno, le da el golpe Pérez Jiménez con un grupo de militares y lo nombran a él como presidente provisional de Venezuela. Bueno, se hacen una serie de medidas, se toman una serie de medidas y se llaman a elecciones libres en el 47-48 que gana Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos ya había hecho una importante campaña política cuando se lanzó de presidente junto a Medina Angarita, y ya la gente lo conocía, él recorrió todo el país y ahora sí capitaliza toda esa pasión del pueblo a través de las urnas. Entonces se abre ahí un hito importante o se crea un hito importante que Gallegos es el primer venezolano elegido por votación popular, directa y secreta. Además de eso, es el literato por excelencia de Venezuela. Bueno, dura 8 meses. Nuevamente le dan un golpe y se lo da nada más y nada menos que una persona sumamente importante para él, que es Carlos Delgado Chalbó. Carlos Delgado Chalbó, hijo de Román Chalbó, que pretendía o que estaba conspirando contra Gómez, ¿no? Entonces, ya Delgado Chalbó conocía a Rómulo Gallegos y tenían unos lazos de amistad muy profundos porque se habían conocido en el exilio en Madrid. De hecho, parece que Delgado Chalbó hasta se quedó en la casa de Rómulo Gallegos. Entonces, Rómulo Gallegos lo tenía como un hijo. Y resulta que, bueno, Delgado Chalbó le tiró el golpe, lo cual desconcierta totalmente a Gallegos, pese a que ya se lo habían advertido. Bueno, en ese gobierno lo preside Delgado Chalbó, Delgado Chalbó, está Pérez Jiménez y me parece que está Llovera Páez. Bueno, en esos años ya está de regreso Humberto Fernández Morán, una de las grandes figuras científicas de Venezuela. Bueno, ya se toman una serie de medidas también, pero son 8 meses que dura Gallegos en el poder, lo cual no le da tiempo de nada, por decirlo de alguna manera, o decirlo de
grosso modo, ¿no? Queda Carlos Delgado Chalbaud, van en marcha, por ejemplo, la creación y la construcción de la Universidad Central de Venezuela, en todo esto, ¿no? Paralelamente, porque las obras no paran. Se crea, se hace también una cantidad de obras como la modernización de Caracas, etc. Matan a Delgado Chalbaud, lo secuestran y lo asesinan. Queda Pérez Jiménez y empieza ahí, bueno, la era en 1952 del gobierno que tenía como propuesta y tenía como emblema, digamos, el nuevo ideal de Venezuela. Es una dictadura progresista, es una dictadura que ciertamente censuró los medios de comunicación, es una dictadura que ilegalizó los partidos políticos, pero era una dictadura también que creó grandes obras, unas obras de gran importancia para la nación. Fue una dictadura donde, por ejemplo, ya se empiezan a entregar las primeras edificaciones de la Universidad Central de Venezuela, donde se hace la carretera Caracas-La Guaira, una obra monumental para la época. Se crea el instituto, el previo al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC. Se nombra al doctor Humberto Fernández Morán como ministro de Educación, aunque no llega ni a 20 días en el cargo, porque tumban a Pérez Jiménez en el 58. Aparte de eso, Pérez Jiménez, está el primer reactor nuclear en toda la América Latina, la paridad del bolívar, había una paridad entre el bolívar y el dólar, incluso la potencia económica o la capacidad económica que tenía Venezuela por la buena administración que había, dio pie a que el propio Pérez Jiménez en Panamá en un congreso dijera a los países latinoamericanos que él estaba en disposición de hacer un fondo para que esos países que tenían esas deudas externas pues pudieran pagarlas con ayuda de fondos venezolanos. A los Estados Unidos pues eso no le gustó y se dice que ahí se dio pie para que los Estados Unidos pues apoyara el golpe en contra de Pérez Jiménez. Bueno, Pérez Jiménez obviamente estuvo detrás siempre del poder. Posteriormente, con la caída de Pérez Jiménez, él ganó unas elecciones para ser senador, pero le anularon la candidatura, después se postuló a ser presidente nuevamente y nada. Es importante, y yo más que analizar el gobierno de Pérez